En el estudio del sábado pasado vimos a Pedro y a Juan haciendo un milagro. Lo vimos haciendo algo que jamás habían hecho antes. Solo habían visto a Jesús haciendo ese milagro. Pero ahora ellos ven a ese hombre, ven la necesidad de ese hombre. Y ustedes y yo leímos lo que pasó. Le proveyeron un milagro. Le dijeron, hey, no tenemos oro ni plata, pero tenemos a Jesús y te vamos a dar a Jesús. Cuando el milagro sucedió, evidentemente fue algo espectacular. Las personas empezaron a ver a un hombre que durante muchísimos años había estado tirado en el suelo porque no podía caminar. Era un milagro increíble. Entonces, evidentemente las personas empezaron a acercarse. Este hombre empezó a saltar, pero la Biblia dice que no solo saltó de alegría, sino que tomó a Pedro, tomó a Juan en otro brazo, los abrazó y empezó a saltar con ellos. Yo sé que es una escena un tanto dramática, un tanto novelística, pero es como pasó. Tomó a Juan, tomó a Pedro y empezó a saltar con ellos. La Biblia dice, se asió de ellos, o sea, los tomó y empezó a saltar de alegría. Eso era algo espectacular. Las personas se empezaron a acercar y en cuestión de minutos, una multitud estaba alrededor de ellos dos, con sus bocas abiertas. En ese momento, cuando ellos vieron la multitud, el Espíritu Santo les enseñó lo que habrían de hacer. Es que ustedes y yo también supiéramos que tendríamos que hacer. Porque recuerden esto, cuando Jesús obraba milagros y tenía multitudes cerca de Él, ¿qué era lo que ellos hacían? ¿Qué era lo que Jesús hacía? Vamos, recuerden, Jesús obra un milagro, una multitud viene. ¿Qué hacía Jesús? Predicaba, exacto. Ellos habían pasado tanto tiempo viendo lo que Jesús hacía, que el Espíritu Santo les da la fuerza para hacer lo que Jesús hacía. Ellos sienten el llamado porque han pasado tanto tiempo con Jesús y sienten la fuerza por medio del Espíritu Santo. Escúchenme, el tiempo que pasemos leyendo la Biblia nos va a enseñar a actuar como Jesús en los momentos más importantes. Recientemente fui a Estados Unidos y porque mi mentor espiritual, aquel que me llamó al ministerio y que Dios ocupó para restaurar mi vida, me dijo, quiero que vengas a estar una semana conmigo y reunirnos sobre el futuro de Patmos. Entonces fui a algunas reuniones y en medio de mi viaje tuve un problema familiar. El problema familiar estaba acongojándome porque no sabía qué hacer. Entonces le dije a mi pastor, ¿qué hago? Y él me dijo estas palabras. Me dijo, la forma en la que vos respondás a este problema va a determinar cómo tu familia te ve. Todos en tu familia. No solo tu familia nuclear, también tu familia extensa, la familia de tu novia. La forma en cómo respondas a esto va a ser cómo tu familia te va a ver. Y yo sé que no es justo, me dijo. La gente debería de verte por lo que Jesús ha hecho en tu vida, no por tus acciones, pero es la verdad. Yo me arrodillé esa noche y le dije, Jesús, quiero hacer lo que tú harías. Yo no sabía qué haría Jesús.
necesitaba pasar tiempo con Él. La mayor parte de veces que no sabemos qué hacer es porque es difícil tomar la decisión. Pero el tiempo que pasemos con Jesús nos va a enseñar qué haría Él, y el Espíritu Santo nos va a fortalecer para hacerlo de la forma que Él lo haría. Y la forma en la que Él lo hizo fue sublime. Pedro, escúchenme, yo les he dicho antes, la profesión de pescador era de las más menospreciadas de aquel entonces por el bajo nivel de educación. Este hombre tenía una jerga tan sucia, tenía un nivel teológico tan debajo del promedio, que él no hubiera podido componer un sermón por sí mismo. Si ustedes alguna vez se han sentido incapaces de dar un sermón, ustedes están en la misma posición de Pedro. Tengo amigos que me han dicho: Carlos, tengo el corazón de predicar. Dios me ha puesto un deseo ferviente, pero no sé el camino, no sé cómo, no sé por dónde empezar. Como Pedro. Y el Espíritu Santo hizo una obra sublime en Pedro. Y es este sermón. Lo vamos a leer. El sermón de Pedro después de la sanidad del cojo. Vamos a buscar dos cosas. No tienen por qué llevárselo, Jenny. Está bien. Vea que está bien, a alguien le distrae. Y si a mí no me distrae, eso es bastante. Vamos a buscar dos cosas. Ya están en Juan capítulo 3, ¿verdad? Bueno, vamos a buscar desde el verso 12, vamos a leer desde el verso 12 hasta el verso 21. Vamos a buscar estas dos cosas. Y lo van a hacer ahí con su clúster. Van a buscar estas dos cosas. Primero que van a buscar, porfa, anoten en las tablas que tienen ahí con ustedes. Lo primero que van a buscar son los nombres que Pedro le da a Jesús. Los nombres que Pedro le da a Jesús. Lo primero que van a buscar es los nombres que Pedro le da a Jesús. Por ejemplo, les voy a dar el primero. En el verso 13 dice: ha glorificado a su Hijo. Uno de los nombres que Pedro le da a Jesús es Hijo de Dios. Y ahí ustedes pueden seguir buscando. La segunda cosa que van a buscar es el verso clave del capítulo. Y el verso clave está entre el 12 y el 21. Entonces, no tienen por qué leer todo el capítulo. Entonces, dos cosas: los nombres que Pedro le da a Jesús y el verso clave del capítulo. Yo pienso que los nombres va a ser bastante fácil que lo hallen individualmente, pero el verso clave creo que va a ser mejor que lo discutan con su clúster. Que se digan: hey, mira, yo creo que es este, yo creo que es el otro, y a lo mejor se ayudan ahí. Entonces, les voy a dar para todo eso 3 minutos. Yo sé que en 3 minutos lo logran. 3 o 4 minutos para que se diviertan. 12 al 21. Hola. ¿Cómo? No, Hechos 3. Hechos 3.
Del 12 al 21, sí. Todo está del 12 al 21. Han pasado 3 minutos. ¿Pueden levantar la mano los que ya tienen la mayor parte? ¿Pueden levantar la mano? Ok, solo uno. Denle pues un minuto más. Denle. Solo porque los he visto bastante profundos en el texto. Ok, perfecto. Démosle pues. Vayamos con el primer nombre. Recordemos el juego. El que participa una vez queda libre de volver a participar. Entonces todos debemos de participar. Yo les dije el primer nombre es hijo. El segundo nombre, ¿cuál es? ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿Dani? Ese es el cuarto, perfecto Dani, pero aún hay otros dos antes de autor de la vida. Autor de la vida es el cuarto. Montalvo, santo, perfecto. Axel, padre, sí, es el nombre de Dios. Está bien, Axel, es el nombre, uno de los nombres de Dios, perfecto. ¿Cuál? Justo, exacto. Entonces tenemos los primeros cuatro que son Hijo, Santo, Justo, Autor de la vida, y alguien encontró el último. Si no lo encontraron es mi culpa porque está en el 22. Es profeta. Pero fue mi culpa. Ok, ahora por clústeres propongan sus versos claves y yo los voy a ir leyendo acá. A ver, clúster, este clúster icónico, el 16. No, tienen que ponerse de acuerdo con uno. El 16, ok. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y esta parte es buenísima, y la fe que es por él, ha dado a este hombre completa sanidad en presencia de todos nosotros. Ok, ¿qué otro verso clave creen que? A ver, Johnny. El 19. ¿Todos los cuatro creen que es el 19?
¿Sí? Los 4 se pusieron de acuerdo. ¡Wow! ¡Felicidades! Alison, ¿vos estás de acuerdo con Johnny? Está bien, un avance. Ok, perfecto. Un muy buen verso. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Buenísimo. ¿Qué otro verso? ¿Qué otro clúster tiene? A ver, Marcos, ahí ustedes, ¿qué escogieron? Cogieron los dos, como el grupo aquí de los de ellos, 16 y 19. Ok, perfecto. Clary, ¿qué escogieron ustedes? 19. Ok, 19, escogieron 19. Allá la parejita, perdón, los compañeros ahí de trabajo, no de vida. 19. Hermanas Geraldine, ¿qué escogieron? ¿También le gustó él? 17 también le gustó. Vamos ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Perfecto. Bueno, déjenme decirles, antes, ¿cuántos creen que esta predicación fue sublime? Escúchenme. Un pescador hizo esto. Y no sé si hay algún pescador acá, y no estoy tratando de verles de menos a los pescadores, es solo la naturaleza de su oficio. Es sublime. Escuchen lo que hay en lo que leímos hoy. Lo que leímos hoy incluye profecía apocalíptica, incluye escatología, incluye apologética, incluye cumplimientos de profecías del Antiguo Testamento, incluye historia, incluye sí, solo esas 5. Incluye todas esas. Pero que un pescador supiera todo eso, déjenme darle solo un bocado de lo que este pescador dijo. Vayan al verso 21. Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Saben lo que acaba de decir Pedro ahí? ¿Saben lo que acaba de decir Pedro ahí? Cuando el mundo sea restaurado, Jesús va a regresar por segunda vez a la tierra. Pedro, en el verso 21, acaba de explicar todo Apocalipsis. ¿Quieren estudiar Apocalipsis? Lean el verso 21 del capítulo 3. Ya lo estudiaron todo. Pedro, en un solo sermón. No sé si ustedes también se fijaron a esto como estilo literario le llamamos paradoja. Escuchen esto, verso 15. Y matasteis al autor de la vida. ¿Se dieron cuenta de eso? La razón por la que les pedí que buscaran el nombre el nombre que Pedro le había dado a Dios es para que se fijaran. Matasteis al autor de la vida. Por favor, pongan en sus cerebros la paradoja de lo que está diciendo Pedro. ¿Cómo vas a matar al que creó la vida? Y entonces, ¿por qué Pedro está diciendo algo así? Porque Pedro no solo está predicando, está haciendo arte. Es como que si ustedes de repente me escucharan a mí empezar a hablar poesía. Apenas, y no se me traba la lengua hablando normal. Ahora imagínense a Talo recitando un poema en medio de una predicación. Así de increíble.
Pedro empieza a hablar de forma artística y empieza a promover paradojas, ideas que hermosean lo que le está diciendo. Y todo eso para el objetivo de lo que ustedes ya han dicho. El verso 19 es el verso clave. Todo ese sermón, toda esa predicación tiene por propósito que nos arrepintamos. El Espíritu Santo ha estado obrando en Icon de forma palpable. El día que anunciamos que íbamos a ir a predicar a una correccional, ese día estudiamos sobre cómo nos cuesta creer en la obra transformadora del Espíritu Santo en la vida de otros. El día que empezamos los grupos pequeños, hablamos sobre el Espíritu Santo empoderándonos para hacer lo que nosotros no podemos hacer solos. ¿Se recuerdan? Nuestras capacidades no limitan sus propósitos. El día que hicimos los grupos pequeños, el día que ustedes iban a predicar en los grupos pequeños, estudiamos sobre nuestra necesidad de dar a Jesús. Lo que les estoy tratando de decir es, el Espíritu Santo siempre está obrando de formas palpables, pero desde que empezamos Hechos, hay una evidencia mayor de la que hemos tenido en los profetas menores. Y yo creo que este estudio no es la excepción. Creo que los que estamos acá necesitamos arrepentirnos. El título de nuestro primer punto es: creemos en Jesús, pero no creemos en el arrepentimiento. Es también una paradoja. La paradoja nació en matasteis al autor de la vida. La paradoja de nuestro estudio es: creemos en Jesús, pero no creemos en el arrepentimiento. ¿Y por qué decís eso, Carlos? Bueno, la primera parte del sermón de Pedro, o del discurso de Pedro, trató sobre decirle la verdad a las personas. En resumen, en los primeros 2 versos del sermón de Pedro, les dijo a todos los habitantes: ustedes son homicidas. Ustedes asesinaron a Jesús. Tomaron a un hombre inocente. Ustedes saben que era inocente. Él no había hecho nada. Él había obrado milagros para ustedes. Y no solo les bastó mandarlo a la cruz, sino que prefirieron liberar a un delincuente antes que darle libertad a un hombre inocente. Si ustedes creen de que están libres de culpa, no lo están. Roma, los gentiles, los judíos, todos compartieron igual culpa en la muerte de Jesús. Son asesinos, les dice Pedro. Es curioso porque en el primer sermón evangelístico que leemos acá, bueno, no, es el segundo, estamos leyendo algo bastante duro.
Porque nosotros queremos que los sermones evangelistas sean esperanzadores. Incluso algunos intentan que las buenas nuevas sean solo las buenas y evitan toda posible confrontación, eliminan todo lo que pueda incomodar a los que están escuchando. Algunos llegan al extremo de evitar mencionar la palabra pecado, convirtiendo su mensaje en cualquier tipo de terapia motivacional, pero no en el evangelio bíblico. ¿Saben lo que el evangelio bíblico trata? Es decirle a las personas: sos pecador y necesitas arrepentirte. Y Jesús está aquí para darte una oportunidad. Pero Pedro no está omitiendo la verdad de lo que ellos hicieron. Y déjenme decirles, ustedes y yo también somos asesinos. Somos homicidas. Eso es lo que somos. Le quitamos la vida al que nos dio todo. No solo nos dio la vida, nos dio todo. Hay tanta maldad en nuestros corazones, tanta maldad. Todas las veces que ustedes hacen cosas en secreto, eso es maldad. Todas las veces que cierran la puerta de su cuarto o que cierran una puerta con llave, es porque hay oscuridad en lo que van a hacer. Hay oscuridad en lo que están haciendo. Todas las veces que han mentido, todas las veces que han engañado, que han defraudado, hay mucha maldad. Y según la justicia, merecemos la muerte. Pero Jesús se puso en una cruz y dijo: antes de que murás, antes de que pagues vos, yo lo voy a hacer. Entonces Jesús se pone en una cruz y dice: yo voy a pagar por lo que vos hiciste. Si ustedes quieren saber el culpable, quieren conocer al culpable de que Jesús esté en una cruz, mírense en un espejo. Miren al espejo y van a ver al culpable. Cada vez que pecamos, le ponemos ahí. Cada vez que decidimos hacer el mal, estamos lacerando una parte de su carne. Estamos sacando una gota de su sangre. Y al final de este sermón, la pregunta sería: ¿están arrepentidos? Déjenme darles lo que según los libros y la Biblia son 3 formas prácticas de saber si estamos arrepentidos. Primero, aceptarlo públicamente. Si no lo pueden aceptar públicamente, no están sanos espiritualmente. Si ustedes y yo no podemos aceptar públicamente lo que hicimos, no estamos sanos espiritualmente. Y públicamente está totalmente
objetado para lo que el Espíritu Santo nos llame a hacer. Públicamente puede ser a mis papás, a mi líder espiritual, a mi compañero de responsabilidad, a mi amigo espiritual, a mi hermano mayor, puede ser en un testimonio frente a Icon, a lo que Jesús nos llame. Pero especialmente a esto, a no mentir sobre lo que en realidad pasó. Entonces, cuando hablo de confesar públicamente, no solo estoy hablando sobre decir lo que pasó, sino también no mentir sobre lo que de verdad pasó. Entonces, ¿por qué es fácil? Yo sé, es fácil ir hacia su amigo y decirle, me masturbé. Ir donde su amigo y decir, no puedo creer que volví a caer en la pornografía. Es bastante fácil, en serio. Pero ¿saben qué es lo difícil? Estar en la casa y sus papás pregunten, ¿qué hacías? ¿Qué hiciste esta tarde? ¿Qué hacías en tu cuarto con la puerta cerrada? Y mentir. Si estamos aún dispuestos a mentir sobre lo que realmente sucedió, no estamos arrepentidos. No estamos sanos. Una idea va construyendo a la otra. Uno de los principios de la salvación es confesar nuestros pecados. Aceptar públicamente que me equivoqué. Y aceptar públicamente que me equivoqué es negarme a mentir. Segundo, no justificar el error. Si tratan de justificar su error, aún no hay perdón. Es tan fácil también decir que la razón por la que tuve sexo con quien no debí de haber tenido sexo, la razón por la que hice este negocio ilícito o dije esta mentira, es tan fácil como hombre decir, caí porque ella se me insinuó. Yo soy la víctima aquí. Hombres, díganle eso a José, al hijo de Jacob. Si aún no han entendido la referencia, José, el hijo de Jacob, no se le insinuó una compañera de trabajo, una mujer en la calle. A José, el hijo del faraón, se le insinuó la mujer más hermosa del reino. Y no le escribió un hola en un chat como tentación, gran tentación para un hombre que una mujer le escribe un hola. Se desnudó frente a él. Y él dijo, si yo hago eso, yo voy a ser culpable. Y se fue. Mujeres no están exentas. No digan, ay, es que con la labia me comió. No están exentas. Si nosotros estamos tratando de justificar nuestro error, es simple. No podemos alcanzar el perdón. ¿Saben por qué? Porque aquel que no cree que ha cometido un error no tiene por qué pedir perdón.
¿Quién pide perdón si no ha cometido un error? Y según mi Biblia, solo aquellos que piden perdón son perdonados. Pero como yo no soy capaz de pedir perdón, entonces no puedo ser perdonado. Solo si dejo de intentar justificar, racionalizar o excusar mis errores, puedo alcanzar el perdón y la humildad de decir, me equivoqué. Perdón, Jesús. Tercero, no volverlo a hacer. Yo sé que este es uno de los más difíciles porque como cristianos no somos perfectos y caemos. Pero saben, hay un ministerio que se llama 100 días y a mí me llena de esperanza cada vez que voy ahí, porque escucho historias como esta. Solo escúchenme. La otra vez me dijo un hombre, este año cumplo 12 años desde la última vez que tomé una botella de alcohol. Escucho a hombres decir, este año cumplo 2 años o 5 años desde que les fui infiel a mi esposa. Escucho a hombres decir, hace 20 años probé la marihuana por última vez. Me llena de esperanza porque esa es la obra transformadora de Jesús. Que quizás van a volver a caer. Escúchenme. Van a volver a caer. Pero por favor escúchenme. Pero aquel que confiesa y aquel que acepta su error, definitivamente, difícilmente vuelva a caer. Difícilmente. Aquel que deje de mentir sobre las cosas que ha hecho, aquel que deje de justificar sobre las cosas que ha hecho, difícilmente se vuelve a equivocar. Entonces, ¿saben qué? Hoy puede ser que digan, Carlos, volví a caer en pornografía la semana pasada, volví a tener sexo con mi novia hace 2 días, volví a fumar el viernes. ¿Saben qué? Puede ser de que esa sea nuestra historia. Pero hoy podemos arrepentirnos. Y también puede ser que en diciembre del próximo año estemos diciendo, hace 1 año fue la última vez. Hace 1 año puse mis rodillas en el suelo en arrepentimiento y alcancé una nueva oportunidad con Jesús. El último punto, y con este cerramos. Es sublime, en serio, yo les estoy diciendo, el sermón de Pedro es sublime. Verso 19, la segunda parte dice, ¿para qué debemos de arrepentirnos? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y el verso 25 y 26 hablan sobre ese refrigerio. Jesús nos está llamando al arrepentimiento porque quiere que tengamos amor en nuestra vida, tengamos gozo, paz, paciencia. Los tiempos de refrigerio espiritual son lo más hermoso de esta vida. Los tiempos en los que nos sentimos llenos. Les voy a dar un ejemplo. Los hombres que fuimos a la correccional el domingo pasado, no nos detuvimos a almorzar. Llegamos como a las 2:30 y fue una sola hasta las 8 de la noche que no comimos nada.
Y yo me paré y les dije, algunos de ustedes tienen hambre, y les digo, hay unos que se ve que debían de tener hambre y que yo conozco que son hambrientos. Pero ¿saben qué me dijeron? No, no tenemos hambre. Estamos llenos espiritualmente. Tuvimos un refrigerio espiritual que nos llenó al punto de no necesitar la comida. Escúchenme, si ustedes creen que necesitan pecar, si ustedes creen que necesitan la pornografía o necesitan el sexo, el alcohol, todo lo que les hace pecar, los tiempos de refrigerio llenan más que cualquiera de esas cosas. Nos satisfacen muchísimo más y nos hacen sentir muchísimo mejor de lo que nuestros pecados actuales. El arrepentimiento trae tiempos de refrigerio espiritual, momentos inigualables en nuestras vidas. Oremos.